El iPhone 13 saldrá a la venta en este 2021, pero aunque todavía quedan meses para que Tim Cook lo presente, ya se saben algunas de las novedades que tendrá. Parece que el próximo teléfono de Apple será una continuación del iPhone 12 con algunas mejoras revolucionarias en cuanto al diseño. ¿Cuáles serían sus principales novedades? Ponte cómodo porque en Top Mundo te traemos todos los detalles que hasta ahora se conocen acerca del esperado iPhone 13. Pero antes, recordarte que si quieres recibir un saludo es tan sencillo como darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario. ¿Ya lo hiciste? Empecemos. Modelos. Según el analista de pantallas y fundador de DSCC Ross Young, los iPhone 13 repetirán el esquema que vimos con los iPhone 12, es decir, habrá un sucesor directo del iPhone 12 mini, del iPhone 12, del iPhone 12 Pro y del iPhone 12 Pro Max. De esta forma, iPhone 13 mini con pantalla de 5.4 pulgadas, iPhone 13 con pantalla de 6.1 pulgadas, iPhone 13 Pro con pantalla de 6.1 pulgadas y un iPhone 12 Pro Max con pantalla de 6.7 pulgadas. Ross además habla literalmente del iPhone 13 y nada de iPhone 12S, como vimos hasta los iPhone 6S y el iPhone XS. Entre las informaciones más recientes se habla de que no habrá renovación del iPhone SE y que, pese a las bajas ventas, sí habrá iPhone 13 mini. Aunque el formato que vimos en el iPhone 12 mini no parece haber cuajado, la marca repetirá la fórmula. Diseño. Por ahora hay muchos render que coinciden en algunos aspectos. Se conserva el perfil angulado de los iPhone 12, también el módulo de cámaras es cuadrado y las lentes del mismo tamaño, incluso el LiDAR. Asimismo, no incluyen el notch, o lo representan más pequeño, moviendo algo más hacia el borde el altavoz superior. En lo personal no creo que retiren el notch, por lo menos no por ahora. Eso sí, se habla de que habría al menos un modelo sin puertos, algo que se viene rumoreando desde hace tiempo. Además, el alto y largo de los nuevos iPhone 13 seguiría siendo el mismo que el de la generación anterior, pero el grosor aumentaría de 0.26 milímetros, algo que sería inapreciable al agarre en comparación a los anteriores. Junto a este cambio, el módulo de las cámaras traseras también aumentará de grosor a 0.9 milímetros y cambiaría el diseño de las lentes, por lo que esperamos que el módulo trasero tenga un aspecto distinto. Habrá que ver si este aumento de grosor queda en todo el módulo o únicamente en las lentes, que hasta ahora sobresalen algo más que este. Hablando del módulo, se están viendo renders de iPhone 13 mini con una reubicación de las cámaras. Las creaciones de SVTable son muy vistosas y en este caso se mantiene ese colorido rumoreado para el pequeño de los iPhone, pero en todo caso son imágenes basadas en rumores. Según estas últimas informaciones, un cristal de zafiro único las cubriría todas y además veríamos nuevos colores, al menos el negro mate en el iPhone 13 Pro. Características. Actualmente existen varios datos que serían muy interesantes de cumplirse, entre ellos la llegada de la tasa de refresco de 120 Hz a las pantallas de los iPhone 13 gracias a la llegada de los paneles con tecnología LPTO, lo cual casi se asumía para los iPhone 12 y finalmente no llegó. Hablando de las pantallas, se espera que los 4 vengan con paneles OLED y con dicha frecuencia, y se apunta que el sensor de infrarrojos, que incluye el Face ID, podría reemplazarse por uno de tipo Time of Flight. Se ha hablado de pantallas mini LED, pero parece poco probable. Lo que suena con más fuerza es que llegue primero a pantallas más grandes, como la del iPad Pro de 12.9 pulgadas o los MacBook Pro de 16 y 14 pulgadas. Además de los 120 Hz de tasa de refresco, de lo que se habla también es de la función de pantalla siempre encendida, que los nuevos iPhone heredarían de los Apple Watch. De confirmarse todo esto, la pantalla sería uno de los puntos más importantes en esta interacción de los móviles de Apple. Así, aunque casi todas las voces mantienen que se conservará el sistema de reconocimiento facial avanzado de Apple, unas que con muesca y otras que disimulado, también se habla de la vuelta del Touch ID, el lector de huellas dactilares de Apple, aunque incluido en la pantalla como llevamos viendo un tiempo en los móviles con Android. Esto resulta quizás menos probable que la posibilidad que ya hemos visto hecha realidad en el iPad Air, es decir, que figure en el botón de encendido. Procer también dejó entrever algo sobre el almacenamiento, concretamente a que los futuros iPhone lleguen a 1 TB. De ahí que las configuraciones que se plantean son de 128, 256 y 512 GB para el iPhone 13 y 13 mini, y de 256, 512 GB y 1 TB para los iPhone 13 Pro y Pro Max. Y también se habla de un nuevo sistema de cámara de vapor para refrigeración interna. En cuanto al software, los iPhone suelen estrenar una versión nueva del sistema operativo en su salida. Para los iPhone 13 esperamos ver iOS 15 en toda su plenitud, con la espera de saber más de él en la Apple Worldwide Developers Conference.
La información que le va llegando a Ming-Chi Kuo reafirma el rumor de los 120 Hz y el notch más pequeño, pero además se apunta a unas mayores baterías. El conocido analista se reafirma en esta información, basándose en que podrán albergar mayores pilas debido a que se habría logrado incrementar el espacio interior gracias a la reducción de algunos componentes. ¿Tendrán 5G? Viendo la hegemonía del 5G en los iPhone 12, incluyendo el mini, no tendría sentido esperar que una próxima remesa de iPhone esto se viese solo en algunos de los modelos. De hecho, ya se dice que incluirán un módem X60 5G de Qualcomm para dicho cometido. Aunque este año ya hemos conocido el sucesor de ese módem, el Qualcomm X65. Así, los modelos básicos de iPhone 13 tendrían 5G al menos en la modalidad sub 6 Hz, mientras que los modelos más caros usarían la tecnología M-Wave, hablando de conectividad. También se comenta que vendrían con soporte a Wi-Fi 6E. Cámaras. Es muy pronto para hablar de los detalles técnicos como hemos visto con el resto de características, pero incluso siendo así hay ya algún rumor. De la información que pasábamos antes de Ross, extraemos también la posibilidad de ver sensores de píxeles de 1.9 micrómetros en las cámaras de los iPhone 13 Pro y Pro Max, viendo que los iPhone 13 y 13 mini quedarían con píxeles de 1.7 micrómetros en sus captadores como el del iPhone 12 Pro Max, a diferencia de los píxeles de 1.4 micrómetros del iPhone 12 Pro y el resto de iPhone 12. Serían además sensores más grandes, aunque no se ha comentado el tamaño preciso que tendrían. También hay ciertos rumores muy poco creíbles, si les soy sincero, sobre el salto a los 64 megapíxeles, pero la teoría dice que con píxeles más grandes cada uno de ellos capta más luz, con lo que esto debe ser ventajoso para obtener mayor calidad de condiciones de luz complicadas. Kuo sí que apuntó a que en los sensores para los grandes angulares de los modelos Pro veríamos una mejora con respecto a sus predecesores al ver lentes 7P con apertura f1.8 y no 5P con f2.4 como los 12 Pro, además de una vuelta a la estabilización óptica estándar del modelo Max a diferencia del 12 Pro Max. Más recientes son los rumores sobre un zoom telescópico en los iPhone, al estilo de lo que estábamos viendo en Huawei en los últimos años. En todo caso, no se esperan grandes actualizaciones de fotografía en esta edición. En cuanto al LiDAR, para los Pro se rumorea que el modo retrato combinará la información del sensor principal, el teleobjetivo y este. El LiDAR serviría para que los contornos estén más definidos al detectarse mejor. Además, se habla de un modo corrección con OIS que al parecer se está probando y que garantizaría un enfoque correcto incluso si nos estamos moviendo o tenemos poca estabilidad. Al parecer los Pro compartirían módulo de cámaras enteramente, por lo que no habrá ni la ligera diferencia que hubo en los 12 Pro. Lo que sobre todo se dice es que las mejoras vendrían en el software. Se especula con la llegada del modo retrato a los videos para grabar un video y posteriormente cambiar la profundidad de campo en la edición del video, algo que hemos visto de alguna manera ya en otras marcas como Samsung, y la inclusión de un modo astronomía, similar a lo que hemos visto en los Pixel. ¿Qué fecha de lanzamiento y precio tienen? Este es uno de mis apartados favoritos y estoy seguro que también el de muchos de ustedes. Bueno, entrando en materia, los iPhone 12 han partido de los $699 para el modelo más básico de los cuatro. Cabe pensar que el precio de partida rondará el de este año, viendo que fue el mismo que el del iPhone 11. Por el habitual ciclo de actualización anual y teniendo en cuenta que el pasado año se lanzaron en octubre, se esperaba que no hubiese cambios para este año, aunque algunas fuentes apuntan al cuarto viernes de septiembre de 2021, que sería el 24 de septiembre. De hecho, lo último que se ha filtrado es que el iPhone 13 abriría sus reservas el viernes 10 de septiembre para iniciar la venta el día 17. Con ello, la presentación sería a principios de mes, quizás el lunes 6 o martes 7 de septiembre. Quizás para 2021 haya más dudas porque el fabricante cambió la que hubiese sido su agenda anual debido a la pandemia, retrasando el lanzamiento de sus terminales en 2020 con respecto a lo anterior, así que iremos actualizando esto y el resto de información a medida que se vaya sabiendo más. Hemos llegado al final de este video. Esto es lo que hasta ahora conocemos sobre la bestia de Apple. Iremos actualizando todos estos datos hasta el día del lanzamiento. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.